El presidente Gustavo Petro reprochó la decisión del canciller Álvaro Leiva de apartarse del cargo para acatar la suspensión de 3 meses impuesta por la Procuraduría. El presidente es el que nombra y el que suspende, dijo el mandatario. En tono desafiante, el presidente Gustavo Petro le recordó a la procuradora que es él quien tiene la facultad para suspender a sus funcionarios. La procuradora creó la figura de autosuspenderse. Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende. El mensaje del jefe de Estado se conoció luego de esta carta enviada por el canciller Álvaro Leiva a la procuradora, anunciando que se separaría de su cargo de manera inmediata. El mandatario comparó el caso de Leiva con el de la ministra Karen Abudinem y cuestionó el silencio del Ministerio Público en el escándalo de centros poblados. En realidad no entiendo cómo una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión. Y en cambio al ministro que se atraviesa en los negocios a dedo de una firma que tiene el cobro de peajes, el escrutinio de las elecciones y el de pasaportes y los datos de la seguridad social de las y los colombianos lo suspenden. El presidente Petro en las próximas horas tendría que firmar un decreto acatando la suspensión y designando el reemplazo de Leiva Durán. Y es que en las últimas horas la Procuradora General Margarita Cabello confirmó la suspensión provisional por 3 meses del canciller Álvaro Leiva. Además, abrió una nueva investigación al funcionario por no haber acatado automáticamente dicha suspensión. Lo que estamos diciendo es La procuradora conceptuó que la suspensión por 3 meses del canciller Álvaro Leiva fue ajustada a la ley. La suspensión fue ordenada el pasado 24 de enero por la Sala Disciplinaria de la institución para prevenir que Leiva pudiera incurrir en faltas disciplinarias en la nueva licitación que se anunció para el suministro de los pasaportes. La Procuraduría le reprocha a Leiva que a última hora y unilateralmente haya declarado desierta la licitación por 599.000 millones de pesos a la que solo se presentó el proponente Thomas Gregg, desatendiendo al comité evaluador del proceso que había recomendado adjudicar el contrato. También le reprochó que ordenara la celebración de un nuevo contrato bajo la figura de la urgencia manifiesta, desatendiendo un concepto de la Contraloría General de la República que había descartado dicha figura. La suspensión también se ampara en la actitud que adoptó el canciller al no querer conciliar con la empresa Thomas Gregg, que anunció la presentación de una demanda con pretensiones por 117.000 millones de pesos. Episodio que lo distanció con la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora. El canciller permaneció 15 días en su cargo después de que la Procuraduría le notificara de su suspensión provisional por 3 meses. Hoy le envió una carta a la Procuradora Cabello advirtiendo que acata la suspensión. De inmediato procedo a cumplir lo dispuesto, separándome del ejercicio de las funciones como ministro de Relaciones Exteriores. Y suspendido del cargo, Leiva fue notificado de una nueva investigación y de una compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, esta vez por el presunto desacato de la suspensión en su contra, pues el Código Disciplinario advierte que las suspensiones deben cumplirse de inmediato.